Continuando con los resúmenes acerca del cuento Un hombre discreto y otras historias. Continúa el cuento número 7, titulado Decisiones. Este habla de un señor casado, pero en un matrimonio infeliz, que se frecuenta, o más bien se encuentra con una antigua amante, a la cual amaba mucho. Y al final siempre terminaban uniéndose y encontrándose, pero nunca firmaban una relación. Ella esperó por él y él le decía, ya me voy a divorciar. Pero no lo terminaba haciendo, al final se alejaban y cuando volvían y se encontraba, ella ya estaba casada de nuevo. Luego volvía y continuaba con su vida tratando de reavivar su matrimonio, lo cual no funcionaba. Pasaban 3, 4 años y volvía y se encontraba con la mujer a quien él verdaderamente amaba. Pero cuando esta vez sí estaba dispuesto a estar por ella, ella se la encontró embarazada. Luego volvieron a apartarse, pero siempre volvían a frecuentarse. Cuando ya decide tomar la decisión, marcha hacia la mujer, hacia su esposa, pero nunca se decide al final. Entonces vuelve a encontrarse con la persona que él amaba y esta le dice, ya no nos vamos a encontrar, no importa cuánto pase, esto no se va a volver a repetir. Aparte de que me había divorciado, pero me volví a casar y esta vez sí amo a esta persona. Y me cansé de esperarte, ya que tú nunca tomaste tu decisión, y ya no lo volveré a hacer. Y se marcha. Luego él regresa y cree que va a intentar avivar su matrimonio, ya que es lo único que le queda, pero resulta que su esposa le pide el divorcio y le dice, este matrimonio nunca debió ser y espero de verdad que tú logres las cosas con esa persona que sé que siempre frecuentas. Siempre supe de sus encuentros y pienso que debiste decidirte por ella, pero nunca lo hiciste. Así que yo sí estoy dispuesta a continuar y me siento feliz con quien estoy. Así que no tratemos de avivar lo que siempre estuvo muerto. Y con esto se despide con un abrazo y se va. Pienso que el análisis de este cuento es sobre cómo a veces se le va la vida a ciertas personas por no tomar sus decisiones o no saber realmente lo que quieren. Continuando con el cuento número 8, se llama El encargo. Habla del señor Thomas, o más bien el pastor Thomas, agonizando en una cama y le pide a su amigo Newman que se acerque como para hacerle una última petición. Él entra al cuarto, le susurra sus últimas palabras y fallece. El encargo que le dejó a Newman fue que buscara a una mujer llamada Edna y que le ayude a encontrar al hombre que ella ama. Cuando se acerca y encuentra a la mujer le dice todo el cuento acerca de ellos. Le dice, aunque no lo crea, el padre y yo fuimos amantes. Hubo una ocasión en que él me miraba y yo también, y estuve sola y estuve con él. Pero en mis tiempos de que era doctora, llegó un paciente el cual estaba herido y casi no hablaba. Y yo lo fui atendiendo y curando y con el paso del tiempo empezamos a desarrollar un apego y un amor muy cercano. Pero él era militar. Resulta que el encargado de él, el superior, falló al violar a una chica y para poder proceder y cubrir a la familia, le dijo que la iba a casar con uno de sus guardias y para poder brindarle honor a la familia, que era lo que se hacía en ese tiempo, tratar de reparar el daño de esa manera. El señor pues lo obligó directamente a él a casarse. Pasa que si él la dejaba o se iba, pues lo podrían asesinar, entrar preso o matar a su familia. Pero aún así, discretamente, él continuaba viéndose con Edna porque era la persona que él amaba. Edna siempre lo estuvo esperando, a pesar de que pasaban años y años. Luego hubo una ocasión en que su esposa murió y él pudo decidir acercarse, pero no lo hizo porque decía que estaba en ruina y que no tendría el corazón para eso. Edna siempre trató de continuar, pero no pudo. El señor que había fallecido, el padre, lo amaba mucho y como sabía que ese era su deseo, poder encontrarlo, ya que tenía tiempo que no sabía de él, fue su última petición por el amor que le tenía a ella.
nunca pudo realizar su vida con otro hombre porque seguía amando a este señor. Entonces, Newman se encargó del encargo y pudo localizar al hombre. Entonces llegaron hacia la casa y lo llamó y le dice, ella está aquí afuera. Y él estuvo dentro esperándola. Cuando cuando él le abre la puerta, le dice, ven, ya es hora. Ella baja un pie firme, se detiene, retrocede y cierra la puerta. Mi análisis sobre esto es como que ella en ese momento decidió cerrar el ciclo que hace tiempo debió de hacerlo. Se dio cuenta de que todo el tiempo estuvo esperando a alguien que pudo haber decidido por ella más firmemente anteriormente. Así que justo así pudo enterrar el pasado. El otro cuento se llama Resurrección. Este cuento narra la historia de Manuel, que un día aburrido en la casa de su padre empieza a buscar entre sus libros y empieza a leer poemas y otras modalidades que encontraba. Poco a poco se fue enamorando de las letras, se fue adentrando en este mundo y empezó a producir sus propias frases, sus propios poemas, aunque no los mostraba a nadie, quizás por poca confianza. Siempre se quedaba entre los libros de su padre y cada vez que más avanzaba, pasaba su vida en el bachillerato, luego entró a la universidad, lo cual ya le afianzó su confianza y leía con profesión, recorría las librerías y tocaba los libros y se profundizaba cada vez más en esto. Poco a poco se fue introduciendo en actividades en las cuales leía abiertamente hacia otras personas y esto le fue dando más confianza y las personas le fueron diciendo, eres bueno en esto, puedes continuar, deberías continuar con esto. En una ocasión, sentado debajo de un árbol, escucha de repente una voz que le pregunta, ¿a quién le reclamo por mi existencia? ¿Al hombre o a la vida? Él levantó su rostro espantado y miró hacia un hombre que estaba sin camisa y con un hacha, estaba cavando un pedregal. Y el señor, el obrero, lo observaba, ni siquiera con sonrisa, solamente con una mirada penetrante. Él volvió y le preguntó, ¿al hombre o a la vida? Y ni siquiera pudo responder a esa voz que le provenía así como de la nada. Se sintió diminuto, se sintió vacío. Cuando pasaron los años y fue forjándose en poemas, en cuentos, en ensayos, un día frente al forcejeo creativo con el papel en blanco, en silencio de nuevo oyó la voz. ¿Al hombre o a la vida? A las dos, respondió. Esto es algo poético y profundo. Para mí, mi análisis personal es como que él empezó pequeño con esta pasión hacia los libros. Entonces, escribía pero no tenía la confianza, ni siquiera sabía cómo lo iba a hacer. Poco a poco fue introduciéndose y exponiendo delante de personas y gracias a lo que las personas le dijeron, él continuó con su camino recuperando la confianza según lo que le decían. Entonces la pregunta cuando dice al hombre o a la vida, se refiere hacia las personas o es para ti mismo, porque haces lo que haces. Es mi interpretación. El otro cuento se llama El Expediente 10. Este para mí es uno de los más profundos y confrontativos que pueden haber. Narra sobre un fiscal que está siguiendo unos casos donde hay unos asesinatos en serie. Un delincuente que asesina con propia marca y va dejando señales, en lo cual se reconoce que es un asesino en general. En este caso, quien es asesinado es su amigo. Y van sumándose las muertes una tras otra y decía que el señor se sentía impotente. Al lado de él estaba este increíble ayudante, quien pertenecía a una gama alta, una familia alta, que también era de un padre fiscal, el cual él siempre se decidió por estudiar cinematografía, pero al final se decidió por ser abogado y también entró en el mundo de
de esto de ser fiscal. Y en esta trayectoria, mientras van viendo los perfiles, el señor fiscal le pide a su ayudante que recolecte los expedientes sobre las muertes. Y luego él nota una secuencia de que las muertes de estos sujetos, todos tenían denuncias de mujeres, porque sus mujeres lo denunciaban, ya que ellos resultaban tener un comportamiento agresivo hacia ellas. En este caso van viendo que todos los hombres que fueron asesinados habían golpeado, abusado o maltratado a mujeres. Según va pasando el tiempo, le pide entonces al ayudante que le recolecte todos los expedientes. Eran 10 expedientes, pero cuando el fiscal va revisando, solamente encuentra 7. Y dice, ¿por qué nada más tengo 7 si esta persona, o sea, lo estará ocultando a propósito, siendo él tan meticuloso? Entonces él empieza a hacer su búsqueda en silencio, sin comentárselo a él. Y trata de encontrar los otros expedientes. Entonces el acompañante lo confronta y dice, ¿por qué usted me está mandando a buscar los 3 expedientes? Y él le dice, entonces tú sabes que tú sabes que no están aquí. Y dice él, claro, yo los tengo. Y lo invita a cenar aparte. En esta cena le empieza a revelar el expediente número 8, el expediente número 7 es su amigo. Ese expediente no está. Y usted ve que también él maltrató a su esposa. ¿Y usted qué hizo? Usted lo ayudó a que lo ocultara, la sabotearon, la hicieron pasar por demente, la encerraron y pudieron obtener toda su pertenencia. El expediente número 8 es su hermano. Y el expediente número 10 es usted. Resulta que el señor también era un maltratador de mujeres. Dice que él se enfocó en esto. A su misma esposa, él también le hizo ese daño. Entonces el señor lo que le dice es que yo soy el que está asesinando a esos hombres, le dice el acompañante. Yo soy el que lo está asesinando. Ahora usted tiene que guardar mi secreto y yo guardaré el de usted, ya que su expediente usted también lo ocultó y nunca mostró acerca de lo que usted había dicho. Al pasar el tiempo, el fiscal sigue con su posición, pero ¿qué pasa? Él también es asesinado. Entonces el acompañante, luego después de un tiempo, renuncia a su puesto. Cuando termina todo, él llama a la que era mujer del fiscal y le dice, ya termina la historia, ya todo está culminado. Le dice, y ahí termina el cuento. Esto es algo muy fuerte, en verdad, este análisis bien profundo, ya que el señor fiscal aparentaba como ser una buena persona que estaba descubriendo estos casos, pero en verdad no lo era, porque al final utilizaba todo a su favor y simplemente se defendía con la excusa de que él era esclavo del sistema, pero así podriendo hacer un bien no lo hacía. Entonces este señor tomó justicia por su propia cuenta y aparentemente también era guiado y acompañado de la esposa del fiscal principal. El otro cuento es el último, El reino del silencio. Esta es una reflexión, él culmina el libro con esta reflexión muy profunda y bonita. Dice, este hombre se despierta sin la alarma del reloj. Ve el día y nota el increíble silencio que hay. Se para, se viste y camina hacia la empresa y nota que no hay absolutamente nadie en la empresa y todo está cerrado. Lo único que logra ver es a un anciano que se relajaba debajo del aleteo de las palomas. Se sienta a su lado y le dice, no me gusta exagerar, pero a juzgar por lo que veo, juraría que usted y yo somos las únicas personas en esta ciudad. Y el señor le dice, ¿qué tiene de raro? Estamos en el reino del silencio. Tiene usted razón, dice, ya no se escucha la televisión, la radio, la internet, los teléfonos, tampoco veo los diarios ni las revistas. No se burle, dice el señor, no me diga que olvidó nuestra historia. Precisamente hoy se cumplen 200 años de la feliz decisión de la autoridad, establecer el territorio libre de toda contaminación. Se cerraron las industrias, se destruyeron los vehículos, se eliminó el sacrificio y consumo de animales. Sobre todo, se puso fin al veneno que esperaban
mejor dicho, que esparcían los medios de divulgación. ¿Y a dónde se fue la población? Pregunta. Huyó. El humano teme al silencio, que le obliga a encontrarse con las verdades de su ser, con lo profundo de sí mismo. El propio líder se marchó. Desde entonces me quedé solo en el reino de silencio, aunque siempre he pensado que algún otro debía de permanecer. Aún así disfruto de la absoluta armonía. ¿Y quién gobierna? Pregunta él. Nadie. No hace falta. No hay más orden que la libertad. Usted decida si se queda o se marcha. Yo no lo voy a detener. El contador no dijo más. Se alejó del anciano. ¿Es un sueño?, se preguntó. ¿Acaso me resisto a despertar para regresar a la realidad? ¿O es mi vida una pesadilla de la que pude escapar? Esto es un poema, a mi entender, y un análisis profundo acerca de la sociedad y el mundo en el que se vive, acerca de